Buenos días, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva edición de La Conversación, en este caso con Fer Ingeniere, mi nombre es Ariel Gauna. Estamos acá para hablar con un amigo de la casa, acá Fer lo va a presentar. Sí, la idea de la temática de hoy es hablar un poco de políticas universitarias, de las universidades, en el contexto de este gobierno. Estamos con Sergio De Piero, politólogo, docente y director del Instituto de Ciencias Sociales y de Administración de la UNAG. Y un dato que para mí es absolutamente relevante, un compañero hincha de Racing. Obviamente que tenemos una cosmovisión del mundo los hinchas de Racing, así que para mí es un honor tenerlo a Sergio hoy para charlar un poco sobre este tema que es tan importante en un contexto de crisis y complejo para las universidades, para los docentes y para los no docentes. Sí, tal cual. ¿Nos escuchás bien, Sergio, ahí? A ver, ¿cómo están? Sí, muy bien, muy bien. Especialmente la referencia a Racing fue la que mejor escuché. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, Sergio, inicialmente nos interesa saber tu mirada sobre este momento tan particular frente a un veto que ya está, o sea, que se canta a viva voz sobre cómo están las universidades, cómo repercute la falta de presupuesto y sobre todo, me parece que viene hace un tiempo construyéndose un sentido común de que las universidades del conurbano no cumplen ninguna función. Que nos cuentes un poco tu experiencia en la UNAG, qué representa la UNAG a nivel territorial y en el barrio. Bueno, mira, en primer lugar, cuando hablamos que la universidad está en una situación crítica nuevamente, desde luego lo planteamos por el presupuesto, ¿no? Que se ve afectado seriamente, tanto lo que significa el presupuesto que garantiza la funcionalidad del pago de los servicios públicos, que han aumentado también para nosotros de manera exponencial, la limpieza, la seguridad, el financiamiento de las investigaciones y el salario de los docentes universitarios que se ha deprimido de una manera notable desde que asumió un nuevo gobierno, ¿no? O sea, los salarios están en una situación realmente crítica. Pero además, la universidad forma parte del proyecto de país que estamos pensando, ¿no? Entonces, lo que este gobierno nos plantea no es solo el ajuste presupuestario, sino que en este proyecto que plantea el gobierno libertario, ¿cuál es el rol de la universidad? ¿No? Nosotros usamos un término para negar lo que la universidad no es. La universidad no es un enseñadero, ¿no? No es un lugar donde se enseñan cosas, te damos un título y te vas para conseguir trabajo. Eso es la consecuencia, en todo caso, de un proyecto que las universidades desarrollan, y mucho más las públicas, en función de la sociedad y del Estado. Nosotros somos una institución estatal con autonomía, ¿no? Nosotros nos damos nuestras propias normas, pero somos parte del Estado y formamos parte de un proyecto. Si ese proyecto es destruir al propio Estado, bueno, la universidad ahí tiene necesariamente que plantearse qué quiere hacer con sí misma. ¿Para qué existimos? ¿Para entregar diplomas para que la gente consiga trabajo? No, eso es una parte pequeña del proyecto que implica la universidad, de todo lo que está detrás del proceso de aprendizaje y de enseñanza que sucede en las aulas, ¿no? Entonces, este gobierno está cuestionando la existencia de la universidad, porque es un gobierno que además cuestiona la existencia de la propia sociedad en el mundo moderno, ¿no? Está cuestionando los cimientos del orden moderno, directamente, ¿no? Su referencia permanente a 120, 150 años para atrás, bueno, está hablando de una sociedad sin derechos, sin construcción colectiva, ¿no? Sin oportunidades de crecimiento para las y los ciudadanos, ¿no? Está hablando de todo eso. Entonces, ¿es lo presupuestario? Sí, porque es lo cotidiano. Nuestros docentes y nuestros no docentes, el conjunto, no pueden tener salarios tan bajos como los que tiene hoy. Pero además, supongamos que recompusieran los salarios, cosa que no van a hacer, ¿para qué existen las universidades? El gobierno nos está planteando eso, ¿no? Nos desafía a decir, bueno, mire, ustedes la verdad que no son necesarios. Entonces, un país que no requiere enseñanza universitaria, bueno, es un país que adquiere un perfil bastante particular, ¿no? De un enclave económico, que produce, en nuestro caso, extrae bienes primarios y los exporta, ¿no? Parecería que es eso. Y les diría,
poco larga la respuesta. Y les diría, no solo eso, ¿no? O quizás ni eso, porque parecería que el modelo es exclusivamente financiero, ¿no? No es un modelo del modelo del granero del mundo, parece, ¿no? Es un modelo exclusivamente financiero. El gobierno, cuando habla de economía, habla exclusivamente del sector financiero, no habla del sector productivo real. Bueno, entonces en ese marco las universidades, bueno, ¿qué quiere? Capacitar chicos que manejen criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, como Universidad del conurbano que también es atacado identitariamente, culturalmente, políticamente, ¿no? Las personas que habitan acá, que habitamos acá, una universidad del conurbano cumple esa función, ¿no? Relacionarse con el conjunto del territorio, el municipio, las empresas, los sindicatos, los movimientos sociales, los vecinos, las organizaciones, para producir en conjunto conocimiento. Nosotros con nuestro expertise, los actores del territorio con el suyo. Sí, es muy interesante lo que decía Sergio y sabes que me quería quedar con un punto. Yo el otro día hablaba también con otro investigador del CONICET que tuvimos acá la suerte de entrevistar, que es Nahuel Michalki, y él me contaba, o notábamos, que en el discurso de Milei lo que hay es un discurso anti-universidad, pero sobre todo poniendo la vara moral de, el otro día lo dijo en el discurso, los científicos o supuestos científicos, intelectuales e universitarios que se creen más que la gente común. Él todo el tiempo hace esa operación de que está la gente común sin título, digamos, y los universitarios. Y me parece que en esa operación es donde los toma como si fueran una elite bien pensante, digo, y aparte que están bien acomodadas en términos económicos. Y en ese sentido hace una operación totalmente en contra de la universidad. No es solamente de sacar el presupuesto, sino nosotros queremos trabajadores, no importa si tenés un título, si no. No importa también si sabés sobre un tema, me parece. Bueno, porque a mí me parece que opera su intención que en parte le hizo ganar las elecciones, ¿no? De hacer creer que en Argentina existe una casta. No Claro. hay castas en Argentina. Y lo, Lo que hay son clases sociales, ¿no? Eso sí hay. Sectores populares, trabajadores, clase media, clase dominante. incluye a los científicos, a los universitarios. Y en ese sentido, claro, primero puso a los políticos profesionales, a los funcionarios públicos como casta, luego a los empleados públicos, ahora al sector científico-tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sector? Un presidente que estructura parte de su ideología en base al odio, bueno, va marcándole a la sociedad, o eso pretende, a quienes se debe odiar. Fue muy claro el odio hacia los empleados públicos, muy claro, y ahora ese se amplía, digamos, o se selecciona quizás al sector científico, tecnológico, intelectual, creyendo que ese sector desprecia al resto de la sociedad. Bueno, lo invitamos a venir acá cuando quiera a la UNAG y vea cómo construimos, reflexionamos con el resto de los actores del No, y además, digo, en ese discurso hay una decisión del rol de las universidades en el territorio. Digo, Claro. hay una fuerte composición del estudiantado que tiene que ver con, sobre todo en las universidades del conurbano, con pibes y pibas que probablemente, si no estuviese la UNAG, la UNLA, la Universidad de Lomas, la Universidad de Quilmes, les costaría mucho, sobre todo con las tarifas ahora, acceder a una universidad, a la UBA, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una decisión muy grande del rol que cumplen en el territorio de las universidades. No iría a la universidad. Miren, el dato más preciso es este. Nosotros tenemos universidades vecinas. La más cercana, bueno, ahora Almirante Brown, que abrió después que nosotros, Quilmes, que estará a unos 10 kilómetros, menos 8 kilómetros, y La Plata, que está a unos 40 kilómetros. Cuando nosotros abrimos, nosotros tenemos hoy 30.000 estudiantes, un poco más, 31.000 casi, no le bajamos la matrícula ni a Quilmes ni a La Plata. Claro. Ahí te queda clarísimo que nuestros estudiantes no hubieran ido a la universidad si no se abría la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ese es el dato más claro. Y el otro dato claro, bueno, que también muestra es que hoy el 85-87% de nuestros estudiantes es primera generación de universitarios. Sus padres no pudieron ir a la universidad. Pero el problema acá es que el gobierno no plantea una discusión de datos, ¿no? Lo vimos el domingo. Claro. Lo escuchamos el domingo. El gobierno no plantea una discusión de datos. Yo tengo que presentar este dato y el problema es que no sirve la discusión de lo que plantean los libertarios, que rehuyen de los datos, ¿no? Dicen cualquier cosa, no se me ocurre otra expresión porque efectivamente es eso.
las universidades gastan tanta cantidad de dinero, los docentes ganan tanto. Ningún dato es cierto, ¿no? La mentira, pero no en términos morales, como le gusta, parece, la mentira como herramienta política. No es que está mal o bien mentir, no me refiero a eso, sino que es el uso político de la mentira. Entonces la mentira entra en la discusión, entonces yo te presento datos, como este, muchos más, y chocan contra un discurso que no se condice con la realidad, no está emparentado a la realidad. Me parece que eso, bueno, la ciudadanía lentamente lo va sintiendo, ¿no? Nosotros sabemos de muchos estudiantes que han dejado de cursar por problemas económicos, porque o trabajan muchísimas horas o no tienen trabajo y no tienen para cubrir el gasto básico de transporte, becas. Acá se dan muchas facilidades, becas, el centro de estudiantes otorga. Bueno, todo eso tiene un límite y la situación económica es muy compleja. Entonces, nosotros presentamos esos datos y el gobierno contesta que, bueno, te tiro un dato, la beca Progresar. El Progresar es un estímulo económico de 20.000 pesos para estudiantes que están en la mitad de la carrera y de 16.000 para que están en menos de la mitad. Esa cifra está congelada desde octubre del año pasado. En octubre del año pasado era un importe. En octubre de hoy, el día de hoy, esa cifra, un año después, significa muchísimo menos. O sea, te lo digo, 20.000 pesos, ¿cuánto compras? Son 4 cuadernos, ¿no? Probablemente hace un año eran 15 cuadernos. Entonces, bueno, digo, nosotros estamos conscientes de que no es una discusión ideológica para nosotros solamente, en todo caso, sino es una discusión material. Además del rol que se le quiere asignar a la universidad. Es como, perdón si me hago largo, pero es como la calificación que se hace sobre el conurbano. El conurbano produce el 30% del PBI del país, produce más del 60% de la provincia, ¿no? Es un lugar importantísimo. Las vacunas se fabrican en el conurbano, se hacen autos, maquinaria, tecnología de punta. Y sin embargo tenemos que escuchar todo el día que el conurbano es un problema para la Argentina. Entonces me parece que hay discusiones muy ideologizadas, ¿no? Que prescinden de los datos de la realidad y que me parece que son claves en la construcción del discurso de libertarios. Y me parece que nuestro rol es seguir insistiendo, tal vez al más inteligentes en presentar eso, pero seguir insistiendo de que los datos duros, reales, son estos. Ahora bien, estamos en un momento de oposición muy fragmentada y teniendo embates a sectores populares por parte del gobierno por todos los frentes. Sin embargo, la marcha universitaria tuvo un espaldarazo muy grande. ¿Crees que tocó una fibra íntima de la sociedad argentina? O sea, el gobierno metiéndose con las universidades, porque si ha atacado otros lugares y no fue la misma respuesta. Y sí, ¿no? Evidentemente, a mí, te voy a decir, también a varios, ¿no? Nos sorprendió la masiva presencia de estudiantes. Porque ahí yo no tenía tan claro si los estudiantes tomaban como propia la universidad, y digo estudiantes en términos generales, ¿no? Y si veían la amenaza que significaba lo que estaba sucediendo, el peligro. Bueno, lo hicieron, ¿no? Quiere decir que la universidad pública tiene mucho arraigo en la sociedad civil argentina, ¿no? Es un valor que se defiende con mucha fuerza. Lo decía alguien, como tal vez no es la educación pública secundaria y primaria, Claro. que tiene un avance grande en el sector privado. A mí me llamó la atención también que en la marcha hubiera estudiantes y graduados y profesores de universidades privadas defendiendo la educación pública. Y es notable, ¿no? Digo, eran columnas más chicas, pero estaban presentes para ver el valor que tiene lo público, la universidad pública en Argentina, ¿no? Ojalá, vamos a ver qué sucede ahora, si el presidente finalmente firma el veto sobre las universidades. Bueno, yo creo que va a haber una movilización importante, una convocatoria, esperemos que la respuesta sea igual de contundente. Tal cual. Y Sergio, yendo también a esto de la marcha, yo el otro día también me preguntaba si esa marcha representaba más lo que sería, yendo más al plano político, la base de sustentación hoy del peronismo, en el sentido de que lo que también se jactan ellos es de que le sacaron muchos votos al peronismo en las clases bajas, por así decirlo, o
que no están justamente en la universidad, y sin embargo hay una clase media más universitaria que está profundamente identificada hoy con el peronismo. ¿Pensás que ahí ellos se jactan de eso con datos reales, digamos que hay una base de obreros, no quiero decirle obreros porque queda como bastante de modé, pero de trabajadores, de informalidad, de gente que no tuvo el acceso o no pudo ir a la universidad, que sí se fue a la Libertad Avanza y en las clases medias más universitarias quedó del lado del peronismo? Vamos a ver qué pasa en la elección del año que viene. A mí me parece que uno mira los mapas electorales y el voto fue un poco sinuoso en su recorrido, ¿no? Está claro que mucha gente que estaba en una situación muy angustiante después de muchos años de pasarla mal, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández, me parece que principalmente debido a la pandemia, buscó otra opción y eso lo vimos en sectores populares, en sectores formales e informales, en sectores medios. Pero no me parece que el crecimiento de Milei se dé especialmente en términos de clase. Por los trabajos que yo vengo leyendo, estudios postelectorales, la fuerza de Milei reconoce más un valor etario que un valor económico, ¿no? Etario y sexual. Esto es, varones menores de 35 años. El núcleo duro parece estar ahí, y no en sectores populares o sectores medios. Parece que el corte va más por ese lado, así como la oposición más grande a Milei aparece en las mujeres mayores de 40. Es el núcleo más duro en contra de Milei. Y curiosamente el núcleo más cercano pueden ser los hijos de esas mujeres, que son los menores de 35, varones. Entonces parece que ahí hay un corte, tenemos que ver, digo, en términos de sociología política, cómo opera eso. Ustedes saben que todo eso es más lento para poder conocerlo bien, pero parece que va más por ese lado que un voto en términos, un voto económico, ¿no? Si bien la situación grave y desesperante que se vive de hace mucho seguramente empujó, pero en términos de adhesiones parecería que viene por ese lado. Y sabes que el otro, también estaba leyendo un tuit tuyo que me hizo reír mucho, que era sobre que le habías hecho un chiste a Menem porque decían, viste, que ellos ponen todo en plano de histórico, como primera vez esto es histórico, y es un relato que yo no sé si cuánto puede aguantar, pero yo te quería preguntar si esa cuestión de, más que nada performática que tiene Milei, de presentar cosas y hacer como una puesta en escena se está agotando, visto lo del otro día que parece que no tuvo una buena repercusión el discurso de él, o tiene más hilo en el carretel con toda esta cosa pomposa que crean ellos de fundadora, histórico, todas estas cuestiones que tratan de presentarlo así. Me parece que lo están enmascarando, pero cada vez se nota más, ¿no? Mira, los incentivos morales son importantes, ¿no? O sea, la construcción política, los incentivos morales tienen un peso. La lucha por la patria, por el pueblo, por la clase, por mi etnia, por mi género. Todo eso genera, ¿no? Cohesión, entusiasmo, adhesiones. Pero eso existe también bajo una base material. O sea, vos tenés que tener algo Claro. que hace que combine, que articule esos incentivos morales con los incentivos económicos. Y si yo estoy un poco mejor, yo me adhiero a ciertos incentivos morales, pero mi situación cotidiana es espantosa, ¿no? Más bien es de mierda, lo que pasa a muchísima gente hoy, cada vez es peor, eso me cuesta sostenerlo. No, no cuando mi vida no mejora, sino mi vida empeora. ¿No? Cuando el acceso a la alimentación, a la vestimenta, a la limpieza es cada vez más compleja, a viajar no a viajar al exterior, a viajar al trabajo. Entonces me parece que eso se le empieza a agotar, ¿no? Más cuando es un discurso que se basa, volvemos a lo anterior, un relato que se sostiene sobre muchas falacias. Que la culpa de esto es de una casta. ¿Cuál era esa casta? Realmente no existe. Entonces, vos generaste tu odio. Yo no digo que el odio no pueda ser movilizador, porque lo es. A lo largo de la historia ha hecho desastres el odio. Claramente. Sí. ¿No? Pero si queremos hacer el gran movilizador del odio del siglo XX, que fue el nazismo, ¿no? Efectivamente generó una política de adhesión con el odio, pero el nazismo alemán se sostuvo también sobre un impresionante crecimiento económico de Alemania. No fue solo el odio a los otros, a los
judíos, a los homosexuales, a los gitanos. Fue solo eso. Fue también un discurso una política, que articuló crecimiento del empleo, crecimiento económico, bienestar, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es solamente toda una construcción que, bueno, lo que vos decís, ¿no? El domingo. La gente apagó la televisión. Dice, ya apagó. Espero que termine el discurso y la volvió a prender. Es notable eso, ¿no? Digamos, me parece. Para mostrar que el electorado es fluctuante, ¿sí? Para decirlo. Las adhesiones, me parece que el gobierno se equivoca si cree que sus votantes van a adherir incondicionalmente. Eso no le pasa a nadie. Ni a la Libertad Avanza, ni al peronismo, ni al macrismo, ¿no? El núcleo duro puede estar, pero el núcleo duro de la Libertad Avanza me parece que es muy chico. No es el núcleo duro del peronismo, que no baja del 30. Ese es más chico. Entonces ahí tiene un problema. Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? No me dedico a anticipar el futuro. No sé. Es una tarea que no podemos hacer, afortunadamente. Digo que acá hay problemas. Veremos cómo los resuelven. Ahora, sí, perdón. no, esta lectura que vos hacés de que uno se encuentra en una realidad cada vez peor y que el odio es movilizante. Esta cuestión de que del proceso de individualización de las personas, decir, bueno, yo estoy mal, pero el del frente está peor, ¿cuánto repercute a la hora de como un consuelo, ¿no? Esta cuestión de en los barrios mucha pelea de aquel tiene plan, hay que sacarle el plan. Ahí hay algo que se fue gestando que terminó desembocando en esta cuestión de no pensarse en términos comunitarios ni colectivos. ¿Cómo reconstruimos ese entramado? Me parece que es un desafío enorme, porque es reconstruir desde donde hubo algo, esta cuestión movilizante del odio es complejo. Total. A mí me parece que lo que nos pasa a nosotros, a todos, digamos, ¿no? Una reacción primera es, bueno, estos tienen privilegios y se los sacan, que se los saquen, ¿no? Primero. Uno creería que detrás de esa idea, esos privilegios, está entre millones de comillas, a veces puede ser un programa social, ¿no? Un potenciar trabajo. Que detrás de eso está la idea de que si se lo sacan al otro, yo voy a estar un poco mejor. Pero si pasan 2 meses y el otro está peor y yo también estoy peor, finalmente todos somos razonables en algún punto, ¿no? Decir, bueno, esto no camina. Yo sigo estando peor, o sea, no cambió. El otro está peor, la está pasando mal, pero yo también, ¿no? Acá lo preocupante es todo lo que haya tenido que ver con destrucción del lazo social, ¿no? El crecimiento de la desconfianza, o del odio, ¿no? Todo eso es un poco preocupante y que me parece que hay que hacer las acciones para revisar eso, ¿no? Yo creo que afortunadamente buena parte de la sociedad no adhiere a eso. Miren, un estudio que se hizo hace poco, hace unos meses, entre unos grupos focales que hicieron la Fundación Eber, Fundación Alemana, en asociación con algunos grupos de acá, sobre el votante no núcleo duro de Milei. Ya podemos decir el que lo votó en segunda vuelta, el balotaje. Y esos, le preguntaban a esos votantes y le preguntaban sobre estas cosas. Bueno, ¿qué opina de los insultos de Milei? No, eso no me gusta, ¿no? Decían, no, que recorte, sí, pero ya que esté insultando gente, que despida por despedir empleados públicos tampoco me gusta. O sea, hay un sector que no se sube tan rápido ese carro, ¿no? Es decir, ahí no estamos ganando nada. Entonces, a mí me parece que como discurso constitutivo del espacio y del gobierno, me parece que eso encuentra algunos límites. Que con eso no se construye, digamos, hegemonía, para decirlo en términos. Que es el problema que tiene el gobierno. Bueno, veremos, tal vez el año que viene hay elecciones y gana. A uno le cuesta creer cómo entusiasma de nuevo a la gente, que podrá ver un poco mejor la situación económica el año que viene. Es probable, ¿no? Es probable que, pero bueno, si devalúa ahora, si va a sostener, va a poder seguir sin devaluar, ¿no? Hay muchas preguntas. El gobierno sigue sin tener dólares. Entonces un poco la pregunta es cómo reconstruye. Pero supongamos que es tan mala la situación de este año que la del año que viene sea un poquito mejor. Eso va a alcanzar para reconstruir la confianza en el gobierno, ¿no? Me parece que para quienes no participamos de este proyecto,
un punto clave es la reconstrucción de esas confianzas entre el conjunto, ¿no? Porque no es solamente la desconfianza del ciudadano de a pie, del representado con el representante. Es una ruptura de confianza más amplia porque yo quería que el vecino que vive en otra cuadra no tenga más subsidio de la luz, y ahora ninguno de los dos lo tiene, y pagamos los dos 150.000 pesos por mes. Bueno, no. Entonces, o sea, la desconfianza fue una semilla que me parece que la pandemia tuvo mucho que ver en todo esto. ¿Cómo retrocedemos, rebobinamos, si se quiere, en ese aspecto y reconstruimos? Y en ese sentido, la universidad es un espacio que puede ayudar en eso, ¿no? Es un espacio de convivencia. Nosotros seguimos teniendo una buena convivencia aquí dentro de la universidad, ¿no? Con los problemas que tenemos, pero de espacios de diálogo, todo eso nosotros apostamos y somos un lugar, me parece, importante para el conjunto del territorio, ¿no? De los vecinos. Sí, un poco con lo que hablábamos antes de cómo representa un valor para el conjunto de la sociedad argentina, la universidad y la convocatoria que tuvo la marcha anterior, cómo puede ser la bisagra, el núcleo, el punto de encuentro entre distintos actores que pueden estar enfrentados, pueden tener diferencias o pueden haber tenido rispideces, como a partir de ahí poder construir esto, nuevos lazos, porque evidentemente hay una fractura en la confianza entre las personas. Claro, claro. Pero el punto es que no gane, porque yo puedo tener diferencias con colegas aquí dentro, con muchos actores, pero yo no creo en ningún caso que ellos sean unos imbéciles, unas ratas, no deban existir, hay que eliminar, no creo nada de eso, ¿no? Me siento, negocio con ellos, converso, acuerdo, no acuerdo. El problema es que no se propague esa idea de que el otro es, derribamos un enemigo, ¿no? Que es lo que plantea, o sea, es muy grave el planteo que estimula el presidente, ¿no? Con los agravios y con lo que está detrás de los agravios. Son cosas distintas. Uno puede tener diferencias políticas e ideológicas con mucha gente, pero bueno, dispuesto a convivir en las sociedades modernas. El libertarismo quiere romper eso, ¿no? Y solamente una foto de lo que es la importancia en el territorio de la universidad, que son la entrega de diplomas. Las entregas de diplomas son un momento de una emotividad tremenda, tremenda. O sea, yo me encanta estar y al mismo tiempo las familias están realmente conmovidas cuando su hija, su hijo recibe un título universitario. Bueno, esos actos para mí justifican todo lo que hacemos acá. Claro. Sí, es la clásica, o lo que uno piensa de movilidad social ascendente, clásico de mi hijo el doctor, digo, llevado a este siglo. ¿Sabés que te quería preguntar también, Sergio, por el universo educativo en general? Porque estaba leyendo justo una nota de La Nación, que vos también la compartiste, que decía que solo el 10% de los docentes se dedican exclusivamente, o sea, les alcanza con su sueldo docente universitario. Pero digo, Milei siempre, ante cada cuestión, que tiene errores, por supuesto, y cosas para mejorar, la trata de destruir. Por ejemplo, la reforma laboral, que sabíamos que teníamos que reformular un montón de cuestiones, bueno, viene a destruir todos los derechos. Lo mismo hace con lo impositivo y con la educación también. ¿Vos pensás que a nosotros nos quedó algo pendiente de reformar el sistema educativo en el sentido de que más pibes puedan acceder a la universidad o que no les cueste tanto la adaptación, o esto que siempre achaca los sectores más conservadores o de derecha del nivel educatigo que en las escuelas sobre todo cae, que siempre hacen hincapié en la comprensión de textos y algunas evaluaciones más? ¿Pensá o qué deuda pendiente nos quedó en el sistema en general, digo, en la educación, ¿no? En este caso. Mira, no quiero hablar del sistema primario y secundario porque la verdad que yo no me dedico a eso, no conozco. Evidentemente algunos problemas se está teniendo eh, que se expresan en el abandono, el desgranamiento. El abandono, lo mismo que en el campo universitario, cuando uno dice abandono, el abandono no es que el estudiante se va y desaparece. El estudiante se va y vuelve. Claro. Vuelve, hace una materia, se queda un año, vuelve. ¿No? Esa dinámica es muy común, pero que está sujeta. Por supuesto, nosotros tenemos que revisar cuestiones pedagógicas, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda que nosotros, de hecho, lo hacemos. Estamos revisando todo el tiempo las formas de evaluar, las formas de dictar las clases. Nosotros incorporamos la dimensión virtual, ya quedó después de la pandemia, y parte del dictado es virtual. Bueno, nos estamos capacitando los docentes para el uso de herramientas virtuales. Todo eso no, es una discusión que no esquivo en absoluto, ¿no? Ahora, las condiciones sociales son también un tema, digamos, ¿no? Si el estudiante trabaja
8, 9, 10 horas por día, viaja 4 horas por día, bueno, es obvio que llega a la facultad muy cansado de la universidad para poder dar la clase, ¿no? Para poder asistir a la clase. Me parece que hay ciertas condiciones, yo no sé si es en deudas pendientes. El sistema universitario ha crecido, nosotros tenemos hoy más de 2 millones de estudiantes en toda la Argentina, hacia la distribución de la universidad. En el año 83 eran cerca de 300.000, o un poco menos, ¿no? Para ver lo que ha sido el impacto de la enseñanza universitaria. Y en todo caso, no es, yo creo que la universidad no es que tiene un ADE, tiene que estar todo el tiempo repensándose, en términos pedagógicos, en términos didácticos, en términos de para qué forma, ¿no? Las universidades han empezado a crecer, por ejemplo, en carreras más cortas, en las tecnicaturas. Es un crecimiento importante que ha habido en los últimos años. Se está planteando el achicar la duración de las carreras. Los estudiantes tardan mucho en graduarse por los puntos que yo le decía. Estamos en una política de reducción de horas. Eso no es, bueno, pasemos de 1.800 horas a 1.400. Bueno, hay que decir qué es lo que sacás. Hay que decidir que no es fundamental en la formación de cada carrera y que vos podés extraer, ¿no? Esto no, es algo bastante complejo de analizar. Entonces, creo que no hay que dejar de hacerse esas preguntas. Mi impresión es que la universidad, con su más y menos, se las ha hecho. Creo que la obligación no cesar en eso, ¿no? En saber que hay que ir a adaptarse, porque además, bueno, el mundo del trabajo también ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, también poder dar respuesta a esos cambios, ¿no? Y en particular, si ustedes quieren, lo hemos charlado mucho con colegas, para nosotros de las ciencias sociales, bueno, hemos tenido un ataque desde la Libertad Avanza y desde distintos sectores en general en los últimos años, como una ciencia que no aporta nada, ¿no? Que no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo, que es charlatanería. Bueno, yo creo que a esa respuesta, lo decíamos el otro día en el caso nuestro, yo soy politólogo, bueno, lo que tenemos, para mucha gente es una incógnita, qué significa esto de la libertad avanza, qué es este. Bueno, las ciencias sociales son las que tienen que explicar cómo llegamos acá y qué es esto, digamos. No lo va a hacer otra ciencia. Tenemos un rol ya en ese punto solamente claro, pero la respuesta es, bueno, seguir aportando a la sociedad y en aquellas áreas donde hemos sido más flojos, hemos sido menos claros en las explicaciones, desafiarnos a nosotros mismos para dar respuestas más claras, más contundentes, más vividas para el conjunto de la sociedad, ¿no? No más útiles en el sentido utilitario del Claro. término. No, y aparte te agrego algo en eso de la utilidad que también destruye cosas digo, cuestiones de las ciencias duras, porque por ejemplo ahora cerró el reactor Karen, que era uno de los que estaban haciendo en sintonía con las universidades. O sea, todo el Bueno, sector energético también, o de ciencias duras, tampoco es que él apuesta por eso y pone plata ahí. Y sabés exactamente. que te quería preguntar también, porque cómo lidias con esto del debate público, volviendo a lo que hablábamos al principio, sobre esto de las jerarquías, porque hoy en día él para mí, o desde el gobierno se fomenta, pero ya viene en la sociedad esto de que un tuitero se puede poner a la par de un tipo que tiene 2 doctorados a hablar sobre un tema y están a la misma altura, pero en el sentido de que para la gente no le importa lo que diga una persona que sea expertise en algo, sino que, bueno, es un tuitero que tiene un par de chistes famosos en Twitter y listo, y prende más eso. ¿Cómo te llevas, cómo lidias con ese debate público? Porque me imagino debe ser desesperante para la persona que dedicó su vida a estudiar sobre un tema que hoy en día cualquiera te puede desautorizar y encima el gobierno avala eso. Es muy difícil, ¿o no? Sí, el otro día me causó gracia porque, bueno, yo no estoy muy a favor de la boleta única, que se está por aprobar en la Cámara de Diputados, no es el tema, un poco largo, pero es una discusión, Claro. a mí me parece que podemos seguir con el sistema actual, y lo puse en un tuit en la red y uno me contestó, bueno, ¿qué crees? Sos politólogo. Bueno, nos dedicamos a eso, justamente. Si Buenísimo. algo aprendemos del sistema electoral. Dejamos hablar de algo. Claro, era muy bueno. Pero bueno, recuerden que durante la pandemia se discutía la autoridad de los especialistas en salud, ¿no? El Claro. conjunto de los especialistas en salud fueron altamente cuestionados, ¿no? Vivimos una etapa en la que la ciencia, también por algunos defectos propios, digamos, está siendo cuestionada, digamos, ¿no? Sí. No hay.
Y yo es algo que ya había percibido en las redes, porque las redes también habilitan eso, el anonimato te permite decir un poco cualquier cosa, lo había percibido ya años atrás. Hace 2 o 3 años yo notaba cuestionamientos que veía en las redes de gente que decía cualquier cosa sin ningún fundamento, ¿no? Sin ningún argumento detrás. Porque con argumentos se puede decir cualquier cosa, pero hay que mínimamente tener un argumento. Y eso empezó como a crecer, ¿no? En general, digamos, ¿no? A ver, me parece que las estructuras construidas por la modernidad de lo que es el conocimiento, ¿no? Y que eran validadas por la universidad, comenzó a ponerse en cuestión en todos los planos, Claro. ¿no? En todos los planos. En el ámbito de la salud, claro, es más difícil en el ámbito de la ingeniería, pero hasta por ahí no más. Hasta por ahí no más, ¿no? No, bueno, ¿para qué vamos a llamar a un profesional de esto? En las ciencias sociales, ¿no? Hay un cuestionamiento de que en realidad esa autoridad, ¿no? La autoridad es distinto del poder, en el sentido de que la autoridad es quien está validado por un saber en algo específico, comienza a ser cuestionado. Yo no necesito que me digan esta persona, ¿no? Hay como una rebeldía un poco irracional que apareció ya hace un par de décadas y que cuestiona todo eso. Por eso digo, este ascenso de la ultraderecha no tiene que ver solo con la cuestión económica. No es solo crisis económica. Países con menos problemas económicos también están teniendo esto, ¿no? En varias partes del mundo. No vincular a Milei a lo que está pasando en Europa Occidental, en Estados Unidos, es ridículo. O sea, no podemos desvincularlo de eso. Hay una cosa. Y hay este planteo del conjunto de la sociedad que, bueno, pone en cuestión esas construcciones de lo que es el saber en términos modernos, ¿no? No, de hecho, la diferencia creo que se da justamente en el matiz económico entre esas derechas, o como puede ser Claro, Trump, puede ser Bolsonaro, puede ser Meloni y Milei, justamente donde mayor diferencia hay es en la concepción económica. exactamente. Sí, sí. Claro. No es único el criterio. No es único, efectivamente. Evidentemente los puntos de encuentro tienen que ver con Con lo una, dialéctico, claro, con claro, el una relato, lo que construcción es. cultural. Sí, el antiprogresismo, digamos, a nivel general, básicamente. O el antiwokismo. Claro, sí, yo diría, son movimientos antimodernos, ¿eh? Claro, Son bueno. reniegan de la modernidad. Sí, de las instituciones también, porque. De todo lo que la Sí, modernidad construyó, ¿no? Las instituciones. Por eso fíjense que estas ultraderechas, por ejemplo, no están vinculadas a grandes religiones. En no, algunos casos sí, pero no es un... Porque también ven la forma en que se organizaban esas religiones como se organizaban en la modernidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos va a llevar un tiempo conocer un poco más a este fenómeno, pero hay que tener en cuenta todas esas aristas. Digo, estamos mejor económicamente, no quiere decir que este perfil desaparezca, por ejemplo. sí, para mí el otro día también, no me acuerdo quién lo decía, que llegó para quedarse este sistema de pensamiento, creo yo, más allá de mi ley. Ese es el tema en la sociedad, digo. Y Sí, es probable que haya ahí, ¿no? Porque el hecho que haya calado en los jóvenes, bueno, quiere decir que los jóvenes de esta generación, en su rebeldía con los adultos, que sucede en todas las generaciones, han optado por esto. El andamiaje, la apoyatura de la rebeldía es los jóvenes, este sector juvenil, ¿no? Porque la verdad es que no es que la juventud entera está detrás de Milei. Digo que los varones jóvenes que parece que adhieren a esto, que son un grupo, bueno, han decidido manifestar su rebeldía desde este lugar. También al mismo tiempo volverse lo otro. No es un movimiento de masas el libertarismo. No es un movimiento que ha tenido un éxito electoral. ¿Sí? Y en segunda vuelta. También bajémosle un poco el precio. No Sí, hay no, y que... hay un ataque constante contra el Congreso, como si los diputados y los senadores no no fueron hubiesen votados. sido votados Claro, y no tengan legitimidad. La verdad que es como si Milei hubiese ganado en primera vuelta con el Claro. 56%. bueno, la otra vez, el presidente de la Cámara, Menem, dice, los legisladores tienen que responder al resultado electoral del año pasado, que fueron votados. No, amigos, el resultado electoral le dio la primera minoría al peronismo, no a Claro. la Libertad Avanza. Están votando como fueron elegidos. O sea, confunden la presidencia con el Congreso, ¿no? Aparece esa parte de esas construcciones, ¿no? Que se hacen. Sí, y hay algo de la rebeldía ahí que decías que me parece súper interesante para pensar. Cuando yo era joven en los 90,
o Era de mucho izquierda, más sí. joven, ser rebelde, no sé, uno escuchaba 2 minutos y estaba en contra del orden o la policía. Ahora, Es todo lo contrario. claro, digo, la rebeldía es festejar que fajan jubilado en una marcha o que gasean a una piba de 10 años. Sí, Sí, lo hay que políticamente analizar por correcto. qué ese sector, repito, que es un Sí, no, pedacito, ese sector, elige eso como fuente de rebeldía. Es único, ¿no? Y por qué, bueno, también algunos adultos eligen que la venganza, que responsabilizar a gente que no tiene responsabilidad es la culpable de una situación económica, ¿no? bien. Tal cual. No es No, sí, estamos más o menos llegando a 50 minutos, así que Sergio, te agradecemos muchísimo. No sé si querés dejar una reflexión final, pero la verdad Sí, estuvo agradecerte. buenísimo. Y agradecerte ante no, todo ustedes. por el tiempo que nos diste, que estuvo muy bueno. No, para mí, para mí. Yo les quiero agradecer mucho que hayan creído que podía decir algo que aportara, pero por sobre todo que planteen estos temas, ¿no? Que podamos discutir, que no está cerrado el espacio público, no está cancelado estas discusiones. Que ustedes lo hagan desde un medio de comunicación me parece enormemente importante. Bueno, agradecerte, Sergio, te mando un abrazo grande Un y nos estamos abrazo, viendo, quedamos en contacto. Un abrazo para ustedes dos y para quienes lo siguen. abrazo Sergio. Nos vemos en la próxima edición de La Conversación. Hasta luego. Chao.